interno, la homeostasis y los sistemas de retroalimentación positiva y negativa. Entonces empezaremos. ¿Qué es el medio interno? El medio interno es todo lo que rodea a las células del organismo, es decir, es un medio estable que baña las células y es la interfase entre el exterior y las células. Y este es fundamental en mantenerlo regulado y se da gracias a mecanismos de la homeostasis. El líquido extracelular además incluye el líquido intersticial y el plasma, que es un líquido que recorre el interior de los vasos sanguíneos. Entonces podemos decir que el medio interno es sinónimo del líquido extracelular y se contrapone con el líquido intracelular, que como dice la palabra es el líquido que está en el interior de la célula. El líquido extracelular tiene una composición particular de iones, tiene glucosa, tiene una temperatura estable, tiene cierto valor de pH y tiene cierta osmolaridad. Es decir, tienen ciertos parámetros que se tienen que mantener estables. Hablando de los iones, debemos saber que hay iones, es decir, moléculas con cargas que predominan en el líquido extracelular y otros en el líquido intracelular. Como se ve, el sodio es uno de los iones más importantes y el cloruro es otro. La diferencia entre estos dos es el sodio es un ion con carga positiva, es decir, lo llamamos catión, y el cloro o cloruro es un ion con carga negativa, es decir, lo llamamos anión, y el potasio, que es el ion que predomina a nivel intracelular, es un ion con carga positiva. Lo que podemos observar son los niveles normales del espacio intra y extracelular. No los vamos a ver tanto a detalle para no memorizarlos, pero sí saber las diferencias que existen en el intra y en el extracelular. Como vemos, en la tabla el sodio solamente tiene de 8 a 10 milimoles, que es lo mismo por litro, y 140 en el líquido extracelular, por el contrario del potasio, que tiene 140 niveles en el líquido intracelular y solamente 3 a 4 mililitros en el extracelular. Es decir, es una gran diferencia, y esa diferencia es necesaria para que las células puedan funcionar correctamente. En el líquido intracelular, alto potasio, y en el líquido extracelular, alto sodio, alto cloruro y alto bicarbonato. Entonces, ya sabemos qué es el medio interno. Ahora tenemos que conocer el concepto de homeostasis. La homeostasis es un concepto que se refiere al conjunto de fenómenos que tiene el organismo para manejar este medio interno estable. Van a haber cambios, ya sea internos en el organismo o externos, y este medio interno no es indispensable que pueda mantenerse estable frente a estos cambios. Los sistemas que se encargan de regular el medio interno y la homeostasis son el sistema excretor, el sistema endocrino y el sistema nervioso. ¿A qué nos referimos con sistema excretor? Nos referimos al sistema renal, que elimina orina, que elimina las heces. Nos referimos al aparato digestivo a través de las heces y también al sistema respiratorio a través de la respiración, que eliminamos dióxido de carbono, y a la piel en la sudoración. Es decir, que hay un montón de sistemas en el organismo que funcionan integrados para mantener como objetivo final el medio interno estable, es decir, mantener la homeostasis interna del organismo. Los parámetros que debemos de tener estables son el agua, los iones, que son los que nos había comentado nuestra compañera Andrea, el pH, la temperatura y la glucosa, que es el alimento que utilizan la mayoría de las células para que nuestro cuerpo funcione correctamente, ya que es la principal fuente de energía para que nos ayude a pensar, a hacer ejercicio, para trabajar o para sanarnos, etc. Entonces, como homeostasis no significa equilibrio, sino significa estabilidad y que es necesario para que el organismo funcione. Cualquier cambio interno o externo va a llevar a una pérdida de esa homeostasis y que el organismo va a tener que compensarlo. Si funciona esa compensación, que es la mayoría de las veces, es un éxito en el animal, que puede ayudar a un periodo de bienestar, y si falla, el animal puede llegar a enfermarse. En la homeostasis, para su sistema de control se presentan los siguientes factores, que son variable, que es la característica del ambiente interno que es controlada. Receptor es donde detecta cambios en el entorno y la variable le envía la información al integrador. Centro de control es el cerebro quien recibe la información del sensor sobre el valor de la variable.
interpreta el error que se ha producido y actúa para mandar órdenes de autorregulación. Y efector es el que produce la respuesta. Para mantener una homeostasis, en la mayoría de los casos el cuerpo debe de utilizar sistemas de retroalimentación, que en su mayoría se consisten en los sistemas de retroalimentación negativa. Estos consisten en que no aumentan el estímulo inicial, sino que lo disminuyen. Un ejemplo podría ser cuando hay un aumento de temperatura. En estos casos, este aumento de temperatura es censado y se manda a un centro integrador, que en la mayoría de los casos, si no decir por siempre, casi siempre, es el sistema nervioso, que a su vez posteriormente manda una señal que a su vez genera una respuesta, el cual en este caso, en el aumento de la temperatura, se contrarrestaría con, por ejemplo, la sudoración. Esto anterior es un ejemplo de retroalimentación negativa. Otro podría ser, por ejemplo, cuando los niveles de glucosa en sangre aumentan. Esto provoca una glucemia, lo llamado glucemia. Que esto a su vez genera una señal, lo cual genera una reacción, que en este caso sería la liberación de una hormona llamada insulina, lo cual provoca que los niveles de glucosa en sangre disminuyan y se genere un equilibrio, o sea, una homeostasis. Entonces, si la mayoría de los mecanismos que tiene el cuerpo humano para controlar la homeostasis son de retroalimentación negativa, que sí son los más importantes, ya que son los que el cuerpo humano utiliza para controlar su medio interno y en sí todo el organismo. Pero no significa que sean los únicos, sino que también existen los de retroalimentación positiva, los cuales en sí aumentan el estímulo inicial, pero solo ocurren en temporadas específicas, como lo pueden ser en el embarazo o la lactancia en mujeres. Bueno, yo les voy a hablar de la retroalimentación positiva. Primero, ¿qué es la retroalimentación positiva? Pues es el aumento de un estímulo inicial. Para que se pueda llevar a cabo la retroalimentación positiva, se necesita de un estímulo, después ese estímulo lo va a captar un sensor o un receptor, y ese mensaje se va a mandar a un centro de control o a un centro de integración, como puede ser el hipotálamo o la hipófisis, y de ahí se manda a un efector que lo va a llevar como una acción. Y bueno, les voy a dar dos ejemplos. Bueno, aquí sería el de cuando la vaca ve a su hijo, por ejemplo, que ya viene con ella, pues entonces la vaca tiene que bajar la leche para que pueda amamantarse el becerrito. Entonces al momento de verlo se empieza a producir oxitocina y empieza a bajar la leche a las glándulas mamarias para que pueda haber leche cuando la cría llegue y se amamante sin ningún problema. Otro ejemplo sería cuando la cría ya va a nacer, empiezan las contracciones porque la cría ya quiere salir, pero por sí sola no puede salir tan fácilmente. Entonces lo que pasa es que con cada movimiento que hace el becerro se empieza a producir oxitocina que llega al canal del parto y empieza a hacer como estos movimientos que son de adentro hacia afuera. Son muchos movimientos muy continuos para que la cría pueda ser expulsada con gran facilidad y que haya la menos complicación en el momento del parto. Otro ejemplo sería el pico de LH, que la retroalimentación positiva pues casi siempre se lleva un poquito menos a cabo, que es siempre la que más se utiliza, es la negativa, ya que la positiva pues solo se usa para cuando hay deficiencia de algo, para poder aumentar eso que falta, ¿verdad? Entonces es un poco menos común. Ya la negativa pues es cuando hay un exceso de algo, ¿verdad? Para disminuirlo, pero por lo general la que se usa más es la negativa, la positiva pues es muy poco. Casi siempre cuando se usa es para cuando las vacas, bueno, las madres están en lactancia o que van a ovular y así. ¿Sabían que la homeostasis es la propiedad de la cual depende nuestra vida? Para que una vida sobreviva, todo, la temperatura, la acidez, la concentración de oxígeno, tiene que estar controlado con una absoluta precisión. Eso no cambia con el paso de los años. Tenemos que mantener condiciones precisas en cada una de las células que nos componen. Como lo hemos venido comentando en nuestro video, la homeostasis, por ejemplo, cuando te da fiebre, lo que el cuerpo hace es liberar mayor calor para combatir la infección.
En el caso de los animales, la mayoría depende del medio ambiente para regular su organismo, pero algunos como los perros liberan el calor metiendo y sacando su lengua, lo que conocemos como jadear.